Una consulta, ya habíamos visto la teoría de campo eléctrico, sí, ya la vimos, ¿verdad? Creo que sí. Lo último que vimos el lunes. Correcto, vamos a practicar con los ejercicios. Ya tengo seleccionados unos cuantos por ahí para que podamos trabajar de una manera tranquila. ¿Me dicen que ven en sus monitores, jóvenes? Perfecto. Ahí tengo varios ejercicios, jóvenes. 21, 25. Vamos a hacer unos 2 o 3 el día de hoy. Dejar pendiente unos cuantos para la siguiente clase, que va a ser el viernes, primero Dios. Creo que no hay ningún inconveniente, ya que por la mañana tengo una reunión, pero no creo que logre pasarme después de las 10, por muy tarde. Así que tendríamos por lo menos una hora de clases previo ante las vacaciones. Ok. Léanme el problema. De hecho, voy a escoger quién me lo lee. Fíjense, jóvenes. Veo que han estado poco participativos últimamente. ¿Quién? Miguel Alejandro, ¿está Miguel? Miguel. ¿Está Miguel o no está Miguel? Está conectado, pero no está. Marvin, ¿me escucha Marvin, Javier? Sí, léame el problema 21-25, Marvin. Después lo vamos a analizar. Dice, se coloca un campo eléctrico uniforme de 2.75 por 10 a la 3. Calcule A, la magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre el protón. B, aceleración del protón. C, la rapidez del protón después de estar a 1.5 microsegundos. Microsegundos en el campo, suponiendo que la parte de la parte del reposo. Perfecto. Este es un ejercicio, jóvenes, básicamente de campo uniforme. Miren. Creo que habíamos visto, de hecho lo voy a revisar, esa idea del campo uniforme, déjenme ver. Bueno, creo que nos faltaba esa parte del campo uniforme. Pero qué mejor manera de verlo directamente, jóvenes, aquí con un problema. Y lo voy a introducir de la siguiente manera, jóvenes. Miren. Problema 21-25. Primero analicemos, jóvenes, qué es un campo eléctrico uniforme. Hasta ahora hemos visto campos, jóvenes, que dependen de R, de la distancia R en el espacio. Como habíamos establecido, jóvenes, directamente de manera general. Jóvenes, sí, de la distancia R. Creo que aquí tengo otras cosas. Un campo uniforme, jóvenes, es un campo que está entre dos placas paralelas. Yo lo había mencionado, chicos, recuérdenme. Jóvenes. Ya habíamos hablado de esto de los campos uniformes, ¿o no? Teníamos dos placas, jóvenes. Una positiva. ¿Mande? Creo que eso no lo vimos. Ok, ahorita lo vamos a ver. Una negativa, los cuales estaban separados por una misma distancia D. Jóvenes, nosotros sabemos que los campos salen de las cargas positivas y entran hacia las cargas negativas, ¿de acuerdo? Así dejamos los vectores de campo, ¿verdad, chicos? Sí. Aquí, jóvenes, cuando tenemos dos placas en un material conductor, una varia conductora, hay una uniformidad de campo.
¿Qué significa eso, jóvenes? Que no es como cuando tenemos un cuerpo cargado, que el campo va a depender, jóvenes, de la distancia. Aparte que depende, jóvenes, de la carga, va a depender también de la distancia donde estemos ubicados directamente. Recuérdenme algo, jóvenes. De tantas clases estoy algo confundido con una cosa. Vimos esta ecuación, jóvenes. Vimos estas relaciones. Sí. Sí, ¿verdad? Llegamos hasta el vector. ¿Va que mencionamos el vector unitario? Sí, lo he mencionado. Extraño que no hayamos mencionado campo uniforme. ¿Será que no nos dio tiempo? Posiblemente, ¿verdad? Muy bien, no importa. Jóvenes, entonces, cuando hay una carga, jóvenes, esa carga puede generar campo dependiendo también la distancia R. Entonces tenemos diferentes campos. Ahí sé que los campos ahí no son uniformes. Pero cuando tengo dos placas, jóvenes, conductoras, en los cuales, jóvenes, está atravesando un campo, como todo el campo, jóvenes, está moviéndose a la misma distancia, decimos que ese campo, jóvenes, eléctrico es uniforme o constante. Miren, o constante. Cuando tenemos un campo uniforme, jóvenes, o constante, nosotros perfectamente podemos reescribir y decir que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que experimenta una partícula sobre la partícula de prueba Q sub 0. Generalmente, jóvenes, cuando hablamos de partículas de prueba, cuando mencionamos la palabra partícula de prueba, siempre pensamos en partículas positivas. Eso quiere decir, jóvenes, que si en este campo entra una partícula cargada, miren, vamos a suponer que alguien lanzó una partícula aquí a esta distancia, a una velocidad inicial, y entró, vamos a suponer que es una partícula negativa, jóvenes, esta partícula negativa automáticamente se vuelve una carga dentro de ese campo y va a ser afectada, jóvenes, por ese campo de manera constante. Ahora, una vez que entra esa partícula, jóvenes, a ese campo, de manera lineal, miren, se lanzó con una velocidad X y una vez que entró y sintió el campo eléctrico, ¿hacia dónde quiere agarrar la partícula, jóvenes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, pensando que como es negativa, ya va a buscar la parte positiva por atracción. Jóvenes, este movimiento no va a ser totalmente lineal, sino que un movimiento, ¿qué tipo de movimiento es esto, jóvenes? ¿Qué movimiento les recuerda eso? O así. ¿Cómo se llama un tipo de movimiento, jóvenes, de objetos que caían de esa forma? Chicos. ¿Parabólicos o de qué, jóvenes? O de proyectil, ¿se acuerdan? La clase de física 1, jóvenes. Y recuerdan que habían una serie de características bien interesantes cuando un objeto tenía esas condiciones. Eso sucedía, jóvenes, porque se movía en un campo gravitacional constante. Algo similar como ocurre aquí el campo eléctrico, que el cual es constante. Cuando había un movimiento, jóvenes, de proyectil, la velocidad en y de la partícula, jóvenes, tiende a aumentar o a disminuir. Ojo, a aumentar podemos decir en forma de magnitud. ¿Ok? Ahora, ella crece, pero en intervalos iguales. Lo que hace, jóvenes, que la aceleración sea constante. Como la velocidad, jóvenes, es lineal, la aceleración es constante. Y en el caso de Y, jóvenes, la aceleración es, ¿cuál es la aceleración, jóvenes?
a la cual estaba sometido un objeto a lo largo del eje Y cuando tenía un movimiento parabólico o caída libre. ¿Cuánto valía la aceleración? ¿Verdad que era la gravedad, jóvenes? Sí. La aceleración era la gravedad, miren. Y cuando y la componente, porque había dos componentes, jóvenes, también estaba la componente, jóvenes, en X. Resulta el caso, jóvenes, que la velocidad en X o la componente en X de un movimiento parabólico nunca cambia. La velocidad en X, jóvenes, es constante. Jóvenes, ¿qué pasa si la velocidad es constante? ¿Cómo es la aceleración en X si la velocidad es constante? Si B es constante, ¿cómo es la aceleración? Aquí B era lineal, la aceleración era constante. Pero si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración? Cero. La aceleración todo el tiempo a lo largo del eje X de un movimiento parabólico era cero. Creo que todo eso se les olvidó, joven. ¿Qué sucedía entonces, jóvenes? Que ambas condiciones son aceleraciones constantes, ya que sea cero, siempre va a ser cero todo el tiempo, y la de Y siempre va a ser la gravedad. Entonces tenemos aceleración constante. Miren, todo eso implica, jóvenes, que según la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Y como la aceleración es constante, jóvenes, yo puedo utilizar aquellas cuatro ecuaciones de la cinemática que decía una que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La dos decía que el cambio de posición era igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, o que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de la posición, o que el cambio de posición también era igual, jóvenes, a un medio de la suma de las velocidades final e inicial veces el tiempo. ¿Se acuerdan de estas ecuaciones, jóvenes? Conocidas como la ecuación de la cinemática. Cuando la aceleración es constante. ¿Sí o no? Todo eso, jóvenes, se me abre solamente con pensar en campo uniforme. Entonces yo puedo relacionar esta idea, jóvenes. Mírenme, partiendo de la ecuación primera que encontramos, que el campo es igual a la fuerza eléctrica que experimenta esta partícula, que no sabemos hacia dónde puede ir, hacia acá, o no sé, de hecho hacia aquí iría, la fuerza eléctrica, por la carga de la partícula, y recordando la segunda ley de Newton que dice que la fuerza se puede escribir también como el producto de la masa de la partícula por la aceleración que experimenta la partícula entre Q sub 0, jóvenes. Si el campo es uniforme, ¿cómo debe ser la fuerza eléctrica, jóvenes? Ya que tanto Q sub 0 como la masa son cantidades escalares. Si el campo es uniforme, ¿cómo debe ser la fuerza también, jóvenes? Ya que son directamente proporcionales. Jóvenes, si el campo eléctrico es constante, ¿cómo debe ser la fuerza todo el tiempo también? Constante. Ajá. Y a su vez la aceleración también, que está ligada a ellas dos, ¿cómo debe ser? Constante. Constante. Entonces quiere decir que automáticamente yo tengo el permiso de trabajar con todas estas ecuaciones cuando tengo campos uniformes. Es lo que sucede en el caso del problema que estamos leyendo. Miren, tengo un campo uniforme y se coloca un protón en un campo uniforme y me dan lo que vale ese campo. Miren, ese campo vale todo el tiempo 2.75 por 10 a 3. Miren, ese campo uniforme vale 2.75 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, no importa dónde, siempre y cuando, ojo, siempre cuando estemos dentro, de este campo uniforme. ¿Qué partículas, jóvenes, he colocado dentro de ese campo uniforme? ¿Qué partículas dicen que se metió dentro del campo uniforme? Un protón. Un protón. Miren, usando esa misma figura, lo que tenemos aquí, jóvenes, es un protón. Voy a borrar todo lo demás.
¿Un protón qué carga tiene? Positiva. Positiva. Jóvenes, en cambio del ejercicio que teníamos anteriormente, este protón, ¿hacia dónde quiere agarrar? ¿Hacia la placa inferior o hacia la placa superior? Inferior. Al inferior. Correcto, él quiere irse, jóvenes, hacia la placa inferior. Vamos a ver qué más condiciones me dan. Esto es un protón, jóvenes, voy a ponerle P más. Automáticamente, jóvenes, que me dicen que es un protón, yo ya sé varias cosas del protón, como la masa del protón y la carga que tiene un protón. ¿Cuánto es la masa de un protón, jóvenes? Seguramente la tienen anotado ahí, lo vimos al inicio. Jóvenes, ¿cuánto es la masa del protón? Y la carga del protón. El protón. Cuidado. ¿Cuánto es la masa del protón? Es de 1.674 por 10 a la menos 24 gramos. A la menos 24 no creo. Menos 27 sí. ¿Y la carga del protón, jóvenes? Que también ya la dimos. .602 vamos a usar por 10 a la menos 19 colon. Bien, estos datos ya están implícitos al saber que es un protón y este ya me lo dan. Sigamos. Y hoy vamos a hacer 2 ejercicios, ¿sí? Y vamos a dejar otro de tarea. Ok, muy bien. Me piden la magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre el protón. ¿Quieren, jóvenes? Inciso A. La magnitud de la fuerza eléctrica, miren, ejercida sobre el protón. ¿Quieren F? Ejercida sobre el protón. Ahora, ese está fácil, jóvenes. Si yo parto de aquí, miren, de esta ecuación base. ¿Por qué? Porque yo conozco el campo es el mismo. Conozco la carga, jóvenes, que es la carga de quién creen ustedes. El campo es igual a la fuerza eléctrica sobre el protón, magnitud, entre la carga del protón. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Porque el protón es el que está dentro del campo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Despejando para la fuerza eléctrica de esa ecuación fácil, nos damos cuenta que eso va a ser igual al producto del campo eléctrico que ya me dan por la carga del protón. Que eso sería igual, ¿cuánto es el campo eléctrico, jóvenes? 2.75 por 10 a la 3 newton sobre colon multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19 colon. Colon con colon se va y solo me queda newton. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza, jóvenes, del protón? ¿Cuánto me da la fuerza eléctrica sobre el protón, jóvenes? Chicos, calculadoras. Como es respuesta final, usemos 3 cifras significativas. 4 puntos. Ocupo 4 cifras, no 6. No 4. Perdón, 3 cifras, 3. Ahí me está dando 4 cifras, solo quiero 3. Ok, 41. Newton nada más, ¿verdad? No, perdón, por 10 a la ¿cuánto me dice?
a la menos 16 Newton. ¿Me confirman, jóvenes? Sí, eso hay. Ahí tengo la fuerza eléctrica que experimenta ese protón una vez que entró a ese campo. Alguien dirá, es bien pequeña, sí. A nivel atómico son átomos, recuerden, son partículas muy pequeñas, son partículas subatómicas. Entonces, son pequeñas, pero ojo, ya van a ver qué pasa con la aceleración. De hecho, el inciso B, jóvenes, me dice a mí que determine la aceleración que tiene el protón en este punto. Aplicando, jóvenes, la idea de que fuerza es igual a masa por aceleración, porque es válido, yo puedo decir que la fuerza eléctrica, jóvenes, que acabo de calcular, es igual a la masa de la partícula, que es la masa del protón, por la aceleración que experimenta el protón. Miren, dentro del campo. Despejando para la aceleración del protón, jóvenes. Eso es igual a quién, chicos. ¿Cómo quería el despeje? La fuerza sobre la masa. Fuerza sobre la masa, donde la fuerza es la que acabamos de encontrar, 4.41 por 10 a la menos 16 newton, entre la masa del protón. ¿Cuánto es la masa del protón, jóvenes? 1.674 por 10 a la menos 27, ¿verdad? Kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración que experimenta ese protón dentro de ese campo? Tiene que ser algo grande. Bueno, recuerden que esto es a la menos 16. ¿Cuánto le da? $2.63, dice su compañero que le da por 10 a la 11 metros por segundo. Recuerden que el Newton, jóvenes, el Newton tiene implícito dentro kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo con el kilogramo se va, miren, o cuadrado, y queda metro sobre segundo cuadrado nada más. Entonces esa es la unidad de la aceleración, jóvenes. ¿Cómo ven esta aceleración? ¿Muy grande o muy pequeña? Muy grande. Exageradamente grande si yo la comparo. ¿Con quién la vamos a comparar? Comparemos las jóvenes con la gravedad, con la aceleración debido a la gravedad. La gravedad, jóvenes, tiene una aceleración de 9.80 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Veamos, jóvenes, cuántas veces es más grande la aceleración de esta partícula con respecto a la gravedad. Y vamos a darnos cuenta, jóvenes, de que por eso, aquí en este análisis, jóvenes, a veces es necesario realmente pensar en el peso de la partícula, porque tiene masa. Pero una vez que entra ese campo, jóvenes, el peso de esa partícula se vuelve insignificante porque la gravedad, o sea, el efecto de la gravedad es bien pequeño. Háganme la razón, jóvenes, entre AP entre G, dividan, jóvenes, 2.63 por 10 a la 11 metros por segundo cuadrado entre 9.80 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da? Queda sin unidades porque es un número que solo indica cantidad de veces. ¿Cuánto les da, jóvenes? Ajá. Por 10 a la 10, jóvenes. Sin unidades. Jóvenes, eso quiere decir que la aceleración que la partícula experimenta debido a ese campo despegando esto es 2.68 por 10 a la 10 veces más grande que la gravedad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? En pocas palabras, chicos, ven qué tan grande es la aceleración debido al campo eléctrico que el efecto del peso no haría ninguna gran diferencia si lo tomara en cuenta, chicos. ¿De acuerdo? ¿Lo observan, jóvenes?
Sí. Por eso es que sí, uno dirá, profesor, pero no se toma en cuenta, pero sí debería tomarse en cuenta el peso, pero es tan insignificante que quiero que hagan otro que van a dar cuenta que no ocurre la gran cosa. Inciso 6, jóvenes quieren la rapidez del protón después de estar un microsegundo en el campo, suponiendo que parte del reposo. Si parte del reposo, jóvenes, indica que la velocidad inicial que tiene esa partícula es 0 y quieren la velocidad final cuando ha transcurrido un tiempo de 1 micra por segundo, que una micra es 1 por 10 a la menos 6 segundos. Miren. Directamente quieren esta velocidad. Ahora, como la aceleración es uniforme, yo puedo partir de las ecuaciones que vimos anteriormente, que es que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la primera ecuación, ¿verdad, jóvenes, de la cinemática? Sí. Y resulta el caso que está solo de aplicarla. Mi velocidad final es la que no conozco, la inicial es 0. La aceleración la acabo de encontrar, de 2.68 por 10 a la 10, perdón, estoy usando la relación. Es 2.63, perdón, por 10 a la 11 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que es 1 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto es la velocidad que lleva esa partícula cuando ha transcurrido una micra de segundos? Eso es algo instantáneo casi. ¿Qué velocidad tiene esa partícula? Jóvenes, ¿qué velocidad tiene esa partícula? ¿Cuánto da eso? 263. Ok, o sea, 2.63 por 10 a la ¿cuánto? A la 5. ¿Sí, jóvenes? Sí. Jóvenes, quiero que hagan algo. Pasemos esto a kilómetros por hora para tener una idea así un poco más fuerte, como que fuésemos nosotros en un vehículo. ¿Cuánto sería? Hagamos esa conversión. Esa conversión, jóvenes, sería, voy a poner aquí quiero eliminar el metro. Yo sé que en 1 kilómetro hay 1000 metros y yo sé que en 1 hora hay 3600 segundos. Jóvenes, dividan eso entre 1000 y multiplíquenlo por 3600. Repito, dividan eso entre 1000 y lo multiplican por 3600. ¿Cuánto les da? Denme el número tal como les sale. Kilómetros por hora. Jóvenes, esa partícula dice que recorre en 1 hora 946.800 kilómetros. ¿Qué opinan? ¿A cuánto es lo más que han corrido un vehículo alguno de ustedes? A ver, 120 kilómetros por hora. Y aún así creo que es peligroso, ¿no? ¿Se dan cuenta qué velocidad increíble va esa partícula? Ese protón. Está recorriendo más de 900.000 kilómetros en 1 hora. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ahora, eso es increíble, ¿verdad? Chicos, hicimos ese ejercicio. Vamos a hacer el 31, perdón. Después el 30 usted de tarea. Y el próximo viernes vamos a hacer este ejercicio. 21:47. Espero terminar la reunión. Y vamos a dar una introducción a lo que es ley de Coulomb. ¿Les parece? Una ley de Gauss. Perdón, ley de Coulomb. Ley de Gauss. Sí, ley de Gauss. Ahí. Se supone que ustedes, jóvenes, estos días de vacaciones van a terminar de ver esos videitos, hacer sus apuntes y leer el libro. Si quieren leer algo más, háganlo. Jóvenes, yo sé que van a vacaciones y todo. Ya les había explicado
experimento. No sé si Catherine está por ahí. ¿Está ahí por ahí Catherine? No. Sí, madre. Catherine me quedó de enviar el experimento este viernes. ¿Este viernes fue, Catherine? Bien. Ah, excelente. ¿Quién más lo envió ya? ¿Solo usted? Por ahí vi que otra compañera, creo que Muy sí. bien. Muy bien, jóvenes. Excelente. Ok, que ustedes ya salieron de ese compromiso. Deben estar tranquilas en vacaciones. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy Ingeniero, bien. tengo una pregunta. Hágala. El libro de Sears que usted dijo que iba a compartir, ¿en dónde lo puedo conseguir? No les he dado el volumen 2, si ya se los dijo. Creo que no. Seguro que no se lo he compartido al grupo de WhatsApp, jóvenes. Sí, ya lo compartí. Reenvíenlo, por favor, para que lo tenga la compañera. Sí, por favor. De acuerdo, ahí lo van a enviar. Gracias. Sí, gracias. Ok. Hagamos el problema 2131, jóvenes, porque ahí vamos a entender muchas cosas del campo eléctrico. Dice así. Dos cargas puntuales están separadas por 25 centímetros. Aquí tengo una carga puntual que podemos llamarla Q1. Y aquí tengo una carga puntual que vamos a llamar Q2. En este caso, jóvenes, ambas cargas son negativas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Me dice, jóvenes, que quieren que calculemos el campo eléctrico neto, miren, o sea, E neto, en el inciso A, quieren que lo calculemos sobre el punto A, miren, el campo neto en el punto A. ¿Cuál es el punto A? Aquí. Lo dicen punto A, jóvenes, no nos están diciendo que hay ningún cuerpo cargado ni nada. Y también quieren, jóvenes, en el inciso B, el campo neto en el punto B. O sea, jóvenes, acá. Primero vamos a calcular el campo, jóvenes, en el punto A y después el campo en el punto B. Y en el inciso C, jóvenes, me están diciendo que cuál sería la fuerza y dirección, mejor dicho, cuál sería la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica, miren, que un protón sentiría si estuviera ubicado en el punto A. Miren, un protón, jóvenes, ubicado en A. O sea, básicamente nos están pidiendo aquí, jóvenes, la fuerza neta sobre el protón que vamos a ubicar en A. Pero eso ya es un caso tercero, eso es ya es como un segundo problema diferente a los anteriores, porque ahora tenemos una partícula cargada. De hecho, jóvenes, aquí surgen varias preguntas que vamos a abordar a continuación, porque quiero ver, jóvenes, cómo andan conceptualmente. Tanto así que voy a agarrar, jóvenes, del libro, de nuestro libro, voy a buscar este ejercicio, aquí está. Voy a tomar la figura para reutilizarla varias veces. Ok, jóvenes. ¿Listos? ¿Listos, jóvenes? ¿Con quién empieza? Nos piden el campo neto en el punto A, jóvenes. Olvidémonos del punto B. Concentrémonos en el punto A. Jóvenes, una pregunta. ¿En el punto A existirá campo eléctrico? Jóvenes, en el punto A, aquí, jóvenes, ¿hay campo eléctrico, sí o no? Es un punto en el espacio, jóvenes. En este caso está en la misma línea de acción que podemos decir que es el eje horizontal. Pero en este momento mi pregunta es, jóvenes, ¿en el punto A existe campo eléctrico? Bueno, una pregunta antes de esa. En ese punto A, jóvenes, ¿hay alguna carga eléctrica en este momento?
¿O solo es un punto en el espacio, en el eje? Solo es un punto. Ok. Entonces no hay carga eléctrica. Eso queda claro, jóvenes. No hay carga eléctrica en el punto A. Eso está bien. La pregunta, jóvenes, es, ¿existe campo eléctrico en el punto A? Pensando en la teoría que hemos estudiado, ¿hay o no hay campo eléctrico? Jóvenes, ¿hay o no hay campo eléctrico? Sí hay campo eléctrico. Porque el campo eléctrico, ¿de quién depende? De la otra partícula. De las otras partículas, de las otras, en este caso de Q1 y Q2. Q1 y Q2 están emitiendo campo eléctrico y está afectando ese campo eléctrico a ese punto. Sí, sí lo está afectando de alguna manera. Que no lo sienta porque no hay carga, es diferente. Campo eléctrico sí hay, jóvenes. Por eso me lo están pidiendo. La pregunta es, jóvenes, ¿en ese punto hay o se experimenta fuerza eléctrica? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Jóvenes, ¿hay fuerza eléctrica en ese punto? ¿Se experimenta fuerza eléctrica? No. ¿Por qué no? Porque necesita tener carga eléctrica para... Correcto, porque no hay carga eléctrica. Pero campos sí hay, siempre y cuando hayan cargas alrededor. Muy bien. Muy bien, entonces en este caso, jóvenes, me interesa el campo neto que se está ejerciendo en el punto A. Resulta el caso, jóvenes, que este campo neto, que aquí tenemos una ventaja de que no lo vamos a descomponer porque todo está sobre el mismo eje, es como que esté en una sola dimensión. El campo neto que siente A, jóvenes, primero debe ser la suma del campo que la partícula 1 ejerce sobre A, más el campo de quién creen ustedes. Jóvenes, ya nos dimos cuenta que el campo neto es una sumatoria de campos. Es la suma de campos que hay sobre el punto A en este caso. Y sobre el punto A lo está afectando la carga Q1 y la carga Q2. Entonces yo necesito el campo que la carga 1 ejerce sobre A. También sumarle el campo que ¿quién? La carga 2. Que la carga 2 ejerce sobre A. ¿Y si hubiesen más cargas, jóvenes? Pongo más cargas. Recuerden que B, jóvenes, también es un punto, pero no nos interesa, ¿verdad? No, lo vamos a analizar en el otro inciso, porque es parte de otro análisis. Ok, jóvenes. Aquí ya me di cuenta que tengo, para encontrar el campo neto, necesito encontrar el campo que ejerce la partícula 1 sobre A y que la partícula 2 ejerce sobre A también y que sumarlos o restarlos, depende de lo que suceda. Aquí es donde, jóvenes, tenemos que aplicar el concepto que habíamos hecho de qué pasa con los campos de acuerdo a las partículas. Yo tengo una línea, jóvenes, de acción que une a la partícula A a la partícula Q1 con el punto A. Esa distancia, jóvenes, ¿quién es? Es la distancia que hay de R de la partícula 1A. ¿Verdad que sí, jóvenes? Así es. Y nosotros, jóvenes, redefinimos a R cuando hablamos de campo como la distancia del punto origen al punto de qué, jóvenes? ¿Al punto de qué, jóvenes? ¿Cómo se reconocía esa R? Lo dijimos. Cuando hablamos de la ley de Coulomb, jóvenes, la ley de Coulomb dice que R es la distancia entre cargas, porque la ley de Coulomb trabaja siempre tiene que haber dos cargas, entre cargas puntuales.
Sin embargo, cuando describimos AR para campos, sabemos que no hay necesidad que haya dos cargas, solo que haya una y el lugar donde quiero encontrar el campo. Donde se está emitiendo, la carga que emite, jóvenes, el campo se le conoce punto de origen. Y donde queremos localizar el campo le llamamos punto del campo. ¿De acuerdo, muchachos? Chicos, Sí. ya lo habíamos dicho nosotros. Aquí lo estamos recordando. Ok, muy bien, jóvenes. ¿Se acuerdan cómo se dibujan los vectores sobre cargas negativas? El vector de campo, entrando o saliendo del campo. Perdón, entrando o saliendo de la carga. Si la carga es negativa, ¿cómo dibujo el vector? Entrando. Entonces lo dibujo en esta dirección, miren. Y este es el campo de la partícula 1 sobre A. Ahora con este, jóvenes, lo traslado al punto de interés. Jóvenes, ¿en qué dirección traslado ese vector? Sobre A. ¿Hacia dónde queda apuntando ese vector? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda. ¿Están todos de acuerdo, jóvenes, que cuando traslade ese vector aquí a A, como que A fuera el origen, me queda de esta forma? Y ese es el vector, jóvenes, 1A. Miren que el vector de campo, miren, E1A va hacia dónde, jóvenes, según el dibujo. Hacia la izquierda, ¿están de acuerdo? Sí, hacia la izquierda. Por lo tanto, lo vamos a tomar de qué signo cuando vamos a la suma de vectores. Negativo. Negativo. Veamos qué sucede ahora con E2A. Miren. Analicemos lo que pasa entre la partícula 2 y la carga A. Nuevamente trazo aquí, jóvenes, la distancia, miren, entre E2A es esta. Y me doy cuenta, jóvenes, que otra vez dibujo el vector de campo, primero entrando a la partícula, porque es negativa. Eso es, jóvenes, E2A. Cuando lo traslado, jóvenes, aquí a A, ¿hacia dónde apunta el vector E2A, jóvenes? El vector de campo E2A. ¿En qué dirección apunta? Hacia la Jóvenes, derecha. miren, se dan cuenta que dibuja hacia la derecha. Jóvenes, por lo tanto, el vector E2A va hacia la derecha. Cuando haga la suma, ¿lo debo tomar de qué signo? Positivo. Positivo. Quien me da los signos de los campos, jóvenes, es aquí. Es el análisis de la figura, de lo que pasa con los campos. ¿En qué dirección van? ¿Hacia dónde? Ahora, tenemos la ventaja, jóvenes, que aquí no fue angular, como en el otro problema. Miren, chicos, si yo vengo, aquí tengo el punto donde quiero localizar el campo. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí. Yo trazo líneas, jóvenes, que unan, miren, cada partícula de manera lineal con el punto donde quiero localizar el campo. Ahora trazo, jóvenes, los vectores respectivos sobre cada uno de las partículas. Miren, en este caso está entrando, aquí está entrando porque son negativas y aquí también entran. ¿Se fijan, jóvenes? Sí. Si la traslado al punto P, como ya lo hicimos en un ejemplo anterior, incluso estuvimos analizándolo, yo me doy cuenta, jóvenes, que este campo va en esta dirección. Miren. Este es el campo, llamamos esta partícula 1, 2 y 3. Eso me lo van a hacer ustedes. Este es el campo 1 sobre P. Veo que el otro va en esta dirección. Miren, el campo E 2 sobre P. Y este va en esta dirección, que es el campo E 3 sobre P. Jóvenes, se fijan que este es el segundo cuadrante. Este está sobre el eje X negativo y este está sobre el cuarto cuadrante. ¿Qué debo hacer, jóvenes, a cada uno de esos vectores para poder hacer la suma? Lo puedo sumar así, normal. Si quiero el campo neto sobre P, puedo sumar la carga E1P más E2P más E3P. El ¿Cómo? signo, según el cuadrante. Jóvenes, y es que no solamente es el signo. Cuando ya, jóvenes, la ventaja, esto aquí no lo hicimos en este ejercicio que estamos haciendo nosotros, o no lo hemos hecho,
porque todo está en el mismo eje. Al estar en el mismo eje, jóvenes, es fácil, no ocupo descomponer nada. De hecho, jóvenes, ¿sobre qué eje estamos trabajando este ejercicio? ¿Sobre qué eje están todos los puntos y todas las partículas? Jóvenes. Repito, este es lo que estamos ahorita, jóvenes, sobre qué eje está El eje X. sobre el eje X. Entonces, todo lo que yo calcule va a estar en el eje X. De hecho, se vuelve más sencillo porque aquí más bien yo puedo poner un solo X. Y yo puedo sumar y restar a lo largo de los mismos ejes. Jóvenes, aquí me estoy dando cuenta que este tiene dos componentes. Jóvenes, yo debo descomponer este en una componente, uno PX y uno PY. Lo mismo acá, bueno, este solamente está en X, miren esta ventaja de este. Este me parece el que estamos haciendo, este sería de un solo E2PX. Pero aquí también sería E3PX y E3PY. Después sumo X con X y Y con y tengo vectores. Y después para hacer eso hago lo que es la ecuación de Pitágoras. Jóvenes, este ejercicio que estamos haciendo nosotros es un poco más sencillo por eso. Porque todo está en el eje X. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Son vectores. Yo no puedo sumar vectores como que fueran números cualquiera, menos que todo esté en el mismo eje, como en el caso de este ejercicio. Sin embargo, aquí, jóvenes, debo hacer la descomposición y hacer un poco más de trabajo. Por eso quiero que este ejercicio, jóvenes, me lo practiquen el día viernes. Porque tienen alguna duda, lo vamos a hacer el viernes, algunas cosas. ¿Les parece? Este ejercicio es un poquito más largo, pero es la misma idea. Ok, jóvenes, aquí ya tengo eso. Pero no conozco en sí, jóvenes, cuánto es el campo de de la partícula 1 sobre A ni el campo de 2 sobre A. Solo sé que uno es positivo y uno es negativo. Pero hay una ecuación que me dice, jóvenes, que si yo quiero encontrar el campo, bueno, hay dos de hecho, ¿verdad? Generales, que está esta, que ya la usamos, pero esta no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve esta, jóvenes? ¿Por qué no usamos esta ecuación? A ver. ¿Por qué no podríamos usar esta para encontrar los campos? No tenemos la fuerza. Algo todavía más profundo, todavía que eso. Porque en el punto A debería haber ¿qué? Para usar esta forma, en el punto A, ¿qué debería haber? No hay. Carga eléctrica. Esta solo acepta cuando nosotros tenemos una carga de prueba en un punto indicado y ahí vamos a calcular y siempre y cuando colocamos la carga eléctrica. Y al no haber carga eléctrica tampoco hay fuerza eléctrica. No me sirve de esta forma. Pero yo recuerdo que la magnitud del campo eléctrico también se escribe como la constante K, o sea, 1 sobre 4 pi seno sub 0, por el valor absoluto de la carga que produce el campo entre la distancia que hay entre el punto origen y el punto de campo. Ah, esta sí creo yo que me puede servir más. Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces la magnitud del campo, ojo, lo único que pasa es que aquí me va a dar, jóvenes, siempre positivos. Aquí me va a dar magnitudes. Al darme magnitudes, yo le voy a hacer el signo correcto cuando lo sumen. Yo ya conozco los signos correctos. Así que no me importa que aquí me dé positivo. De hecho, que es bueno que siempre me dé positivo. Porque así no me voy a estresar, no me voy a enchivolar, perdón, dando signos incorrectos. Porque si es correcto me lo da el análisis de la figura. Jóvenes, siguiendo la ecuación esta, yo puedo decir, bueno, el campo de la partícula 1 sobre A es igual a la constante Q por la carga. ¿Por cuál carga creen ustedes? ¿La carga 1 o la carga 2? ¿Por el valor absoluto de qué carga? Carga 1. De la carga 1. Y como en A no hay carga, no importa. Entre la distancia que hay, jóvenes, de 1 a A elevada al cuadrado. De igual manera, jóvenes, voy a encontrar el campo en 2A.
Jóvenes, todos están de acuerdo que la distancia de esta partícula Q1, perdón, voy a usar tu color, y el punto A son 15 centímetros. Sí, ¿verdad? 25 menos 10, ¿cuánto da, jóvenes? Sí. 15, pasemos esos 15 metros y da punto 15. Recuerden que tenemos que trabajar en unidades estándar, elevado al cuadrado. Jóvenes, ven ese valor, me va a quedar positivo porque ando buscando magnitudes. Todos van a quedar positivos. E2A, ¿cuánto sería? Similar, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre colon cuadrado, valor absoluto. Busco la carga Q2, que es negativo 12.5 na colon, sería negativo 12.5 por 10 a la menos 9 colon, valor absoluto, entre, jóvenes, ¿cuánto es la distancia que hay de la partícula 1 al punto A? Perdón, de la partícula 2 al punto A. De 10 centímetros. De 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Y hago eso, 0.1 metros, elevo al cuadrado. Jóvenes, denme los dos valores de campo. El primero me da 2500 newton por column. Denme una notación científica denme una notación científica. .5 por 10 a la 3. Perfecto. 2.550 por 10 a la 3 newton sobre colon. Positivo, ojo. Aquí todo me va a dar siempre positivo. Donde yo voy a hacer el signo correcto es cuando me vaya a trabajar arriba. ¿Cuánto ahora? Jóvenes. La magnitud de eso que salga positivo, yo lo elevo, jóvenes, al cuadrado cada componente. En este caso solo hay una componente porque esto realmente es en dirección y cuando lo elevo al cuadrado y le saco la raíz me queda el mismo valor pero positivo. Jóvenes, como quedó positivo, ¿hacia dónde va este campo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Hacia A la la derecha. derecha. Esta es la dirección. Al final este campo, jóvenes, va en esta dirección. Miren, este campo va hacia la derecha. O sea que al final ganó el campo que va hacia la derecha. Jóvenes, lo mismo, jóvenes, hay que hacer en el inciso B, el campo neto en B. Miren,
Voy a agarrar otra vez el dibujo. Me voy a centrar en B. Me olvido de que existe A, jóvenes. A ya no me interesa. Trazo las líneas, jóvenes, siempre entre el punto A, perdón, entre el punto B y la partícula Q1. Miren, esta es la distancia que hay de R1 a B. ¿Cuánto es esa distancia, jóvenes? ¿Cuánto es la distancia? De Q1 a B, Sí, de Q1 a B, 10 centímetros. 10 centímetros. Ahora dibujemos el vector, jóvenes. Haciendo ese punto, ¿de dónde se apunta el vector de campo? Entrando, saliendo de la carga. Como es negativa, ¿hacia dónde? Entrando. Entrando en la misma línea de acción de que une a B y a B y a 1, perdón. Jóvenes, este es el campo 1B. Si lo traslado, jóvenes, al punto B, ¿hasta dónde apunta ese campo? Con respecto a B, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, miren. Tanto el campo de B. Nuevamente, jóvenes, si yo quiero encontrar el campo de 1B, es igual al campo que 1 ejerce sobre B más el campo que 2 ejerce sobre B, parecido al anterior. Ya me di cuenta, jóvenes, que el campo de 1B va a ser ¿de qué signo? Porque va por la derecha. Positivo. Positivo. Ahora, jóvenes, analicemos lo que pasa entre B y la partícula, miren, 2. Tracemos una línea como que solo estuvieron ellas dos hasta el fondo, miren. Otra vez, jóvenes, el campo iría hacia en esta dirección, ¿verdad? Entrando a la partícula 2. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. E2B. Si traslado esto, jóvenes, al punto B, ¿hasta dónde apunta el campo que la partícula 2 ejerce sobre B? Hacia la derecha. También hacia la derecha. Excelente. Por lo tanto, ¿qué pasa con B? Con E2B, ¿también es de qué signo? Positivo. Positivo. Se dan cuenta que aquí va a ser una suma. Caso contrario, es una resta. Miren, ¿y cómo encuentro, jóvenes? E1B igual K por el valor absoluto de la partícula Q1 por la distancia que hay de 1 a B al cuadrado. Ustedes ya me dijeron cuánto era. Con eso solo voy a plantear los valores. Ustedes van a terminar este ejercicio en su casa. Ahí donde están. Bueno, esto sería, jóvenes, menos 6.25 por 10 a la menos 9, colon, valor absoluto, entre la distancia de 1 a B, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la distancia de 1 a B? ¿Jóvenes? 0.10. 0.10. Ahora vamos, jóvenes, a la 2. Sería Q por Q2 por la distancia de 2 a B al cuadrado. K sigue siendo 29 por 10 a la 9. Q2 sigue siendo menos 12.5 por 10 a la menos 9. Pero la distancia de 2 a B, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la distancia del punto 2? O, perdón, del punto B a la carga Q2. 25 metros. 25 centímetros. O sea, 0.35 metros. Miren, ahí está. Aquí me van a dar positivos, pero se les pasó que ambos realmente son positivos. Lo sumo y encontré el campo en B. Les hacen esa última parte, jóvenes. El inciso C, jóvenes. El inciso C. El B ya está hecho, solo lo terminan, ¿no? Ok, con los cálculos. Y lo suman, y suman los campos. Y encuentran la magnitud. Inciso C, jóvenes, ellos me dicen que encuentre la fuerza eléctrica y la dirección que se ejerce sobre un protón. Sería la fuerza neta del protón, mejor dicho, sobre el protón. Ahora, jóvenes, hay un protón ubicado aquí, miren, jóvenes. El punto A es ubicado un protón. ¿De acuerdo, muchachos?
¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ahí tengo un protón ahora. Ahora será correcto hablar de fuerza eléctrica. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora sí es necesario hablar de fuerza eléctrica. Lo que antes era no, ahora sí. No hay carga eléctrica, sí, ahora sí hay. ¿Hay campo eléctrico sobre esa partícula? Sigue habiendo campo eléctrico. ¿No hay fuerza eléctrica? No, ahora sí hay fuerza eléctrica. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora sí experimentan la fuerza eléctrica. Jóvenes, aquí hay una palabra clave con esto, ¿eh? Con el campo. Aquí hay una palabra clave con el campo. Antes había un campo eléctrico que originaban las dos cargas que estaban alrededor. ¿De acuerdo? Si el protón no lo hubiese localizado en el punto A, sino que en cualquier otro lugar. Vamos, Sí. respondo. Sí, claro que sí, porque recuerden que al final, jóvenes, no solamente depende de las dos cargas, sino que también de la distancia. Resulta el caso, jóvenes, que al ubicarlo aquí en A, mantengo las mismas distancias y mantengo también, bueno, las dos cargas no han cambiado, pero mantengo las mismas distancias hacia ese punto, en este caso hacia el protón. Jóvenes, aquí yo me puedo ir por dos caminos. Yo puedo encontrar la sumatoria de la fuerza neta sobre el protón aplicando la ley de Coulomb. ¿Cómo? Sumando, jóvenes, la fuerza que el protón, que la carga 1 R sobre el protón, aquí se puede aplicar la ley de Coulomb porque hablamos entre cargas, más la fuerza eléctrica que la carga 2, jóvenes, R sobre el protón. Jóvenes, hablando de cargas, veamos qué sucede de los vectores de fuerza. Jóvenes, como aquí hay un protón en A, cuando el protón en A, jóvenes, siente la presencia de la carga Q2, ¿qué quiere hacer el protón? ¿Alejarse o acercarse a esa carga? ¿Hay una fuerza de atracción o repulsión? Acercarse. ¿Verdad que el protón, jóvenes, cuando siente la presencia de la partícula 2, él quiere ir hacia la derecha? Pero ¿qué pasa cuando el protón siente la presencia de la partícula Q1? ¿Se quiere alejar o acercar a ella? Acercarse. Se quiere alejar. Se quiere alejar. Seguro, el protón es carga positiva y este es carga negativa. No se quiere acercar más bien. ¿Verdad que la fuerza de uno sobre el protón hace que este quiera ir hacia la carga? Sí. Jóvenes, se dan cuenta que también este es un análisis también de fuerza, así como hicimos análisis de vectores, podemos también analizar las fuerzas desde los conceptos que ya conocemos. Para campos lo que hacemos es saber qué tipo de carga es y ver si entra o sale. Para el caso de la fuerza solo queremos saber si es de fuerza de atracción o repulsión. Aquí me doy cuenta, jóvenes, que la fuerza
1P es de qué signo realmente cuando vaya a hacer la suma vectorial. Negativa. ¿Y la fuerza de 2P, jóvenes? Positiva. Positiva. Y encuentro la suma y lo hago y todo y puedo definir, jóvenes, incluso cuando haga la suma voy a saber hacia dónde se va a ir la fuerza neta, si va a ser hacia la derecha o va a ser hacia la izquierda, porque tampoco lo sé, no puedo adivinar hasta que haga la suma vectorial. Y si queda negativa va hacia la izquierda, si queda positiva hacia la derecha. Ahora cualquiera diría, profesor, pero fíjense que el protón está más cerca de la partícula Q2 y aparte que la partícula Q2 tiene una mayor magnitud de carga. Entonces me parece a mí que al final va a ganar el protón, la partícula 2. Tiene sentido, ¿no? Que al final pareciera que la fuerza neta va a quedar hacia la derecha. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Pero ahí estaría adivinando y nosotros no queremos adivinar. Ahora, este camino es algo largo porque hay que aplicar la ley de Coulomb para cada uno de estos pasos. Miren, recordando que la fuerza de 1 sobre el protón deberá ser igual a K por el producto, por el valor absoluto de la carga Q1 por la carga del protón entre la distancia que hay entre el protón y la carga 1 al cuadrado. Y lo mismo va a ser, jóvenes, para 2P, miren, igualito. Ingeniero, y esa no se puede siempre despejando para fuerza en la fórmula de... Buen punto. Resulta el caso, jóvenes, que si yo quiero este 2AP, si yo quiero evitarme por todo este camino, yo puedo recurrir a aquella ecuación que no me servía al inicio, porque no había carga, pero ahora hay carga. Yo no dirá, bueno, si yo aplico que la magnitud del campo eléctrico sobre el protón debe ser igual a la magnitud de la fuerza eléctrica neta que se ejerce sobre el protón entre la carga del protón, yo sé, jóvenes, que este campo eléctrico es el mismo que ¿cuál, jóvenes? Ese campo eléctrico neto sobre el protón es el mismo que ¿cuál? Que el campo neto que encontramos ¿a dónde? ¿En qué punto? En el punto A. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Verdad que el campo neto en A y sobre el protón es el mismo? ¿De acuerdo, sí, chicos? Sí. Es el mismo porque por todo lo que acabamos de decir, están en el mismo punto y están afectados por las mismas cargas. Entonces yo solamente ocupo despejar, jóvenes, para acá. Mire, la magnitud de la fuerza neta del protón es igual, mando a multiplicar la carga del protón al otro lado. O sí que voy a hacer magnitudes, jóvenes. Tengan cuidado, quiere decir que la respuesta siempre va a ser positiva. Entonces no voy a saber cuál es el signo correcto todavía. Jóvenes, entonces la magnitud de la fuerza neta sobre el protón va a ser igual al campo. ¿Cuánto era el campo, jóvenes? Positivo. 8.75 por 10 a la 3. Newton sobre Coulomb por la carga del protón que le habíamos puesto. 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Al final la masa no nos va a servir aquí. ¿Cuánto da la fuerza neta sobre el protón, jóvenes? La magnitud siempre va a quedar positiva. Aquí siempre va a ser positiva. Ojo, al sacar magnitudes no estamos seguros cuál es la dirección correcta que debe tener esa carga, jóvenes, porque siempre nos va a quedar positiva. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto le da la fuerza neta sobre el protón? 1.40 por 10 a la menos 15. 1.40 por 10 a la menos 15 Newton. Muy bien. Excelente. Pero jóvenes, pero aquí yo no puedo decir si es a la derecha o a la izquierda, o sí puedo decirlo. ¿Sería correcto decir que va a la derecha porque nos salió positiva? No, porque aquí siempre nos va a salir positiva. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo sabemos? Aquí, si hubiésemos usado esta suma de fuerzas, ahí sí nos hubiese salido de un solo porque eran vectores. Ahí nos hubiésemos dado cuenta con el signo cuál era la dirección correcta. Pero aquí no, porque estoy usando magnitudes. Pero ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, de un concepto que decía, bueno, lo que sí sé, jóvenes, que el campo neto de la partícula que utilicé ahorita, que fue la misma de A,
¿Hacia dónde iba ese campo neto, jóvenes? Eso sí ya lo sabíamos nosotros. ¿En qué dirección iba el campo neto sobre A, jóvenes? Que en este caso es el mismo campo neto de P. ¿En qué dirección iba? Jóvenes, el campo neto en A, ese sí ya sabíamos en qué dirección iba. Estábamos seguros que iba A la a derecha. A la derecha. A la derecha. Miren, a la derecha. Hacia ahí va el campo. Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes de esta teoría? Déjenme ver si está aquí en el note, porque si la hice en el note va a ser más fácil. Aquí está, jóvenes. ¿Qué dice esta teoría? ¿Quién me la lee? Dice que si la carga Q sub 0, que es la carga sobre la que estamos trabajando, es positiva, ¿qué pasa con la fuerza y con el campo? ¿Qué dice ahí la teoría? Si Q sub 0, si la carga con que estamos trabajando, jóvenes, sobre la que estamos trabajando es positiva, ¿qué pasa con la fuerza y con el campo? ¿Qué dice ahí, jóvenes? Ya lo leímos la clase pasada. Repito, si la carga Q sub 0, la carga con la que estamos trabajando, que en este caso Q sub 0, para nosotros en este ejercicio, jóvenes, viene siendo el protón, jóvenes, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Jóvenes, dice la teoría que si Q sub 0 es positiva, ¿qué dice ahí? La fuerza y la carga y el campo eléctrico van en la misma, ¿qué, jóvenes? En la misma dirección. En la misma dirección, jóvenes. Esta carga es positiva. Jóvenes, esa carga es positiva. Sí. Sí. Y sabemos en qué dirección va el campo. Sí. No le queda de otra a la fuerza ir a qué dirección, ya que se cumplen esas dos condiciones. Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Se dieron cuenta? Y lo acabamos de hacer por teoría. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir trabajando el día viernes, esperemos el otro ejercicio, este que está acá, para dejar después de vacaciones. Bueno, vamos a ver si nos da chance de hacer una introducción a la ley de Gauss, o de repente hacemos otro problemita por ahí, aunque aquí están contemplados todos, creo, ¿eh? 47, 34, 47. Sí, ya están contemplados, jóvenes. Muy bien. Les dejo ahí la tarea y la guía. No sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos hoy, jóvenes. ¿Jóvenes? No, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Muy bien. ¿Le tiene la grabación, Santos? Muy bien.